Ricardo Anaya es sin duda uno de los personajes más articulados y que mejor ha exhibido las inconsistencias del gobierno federal. En una reciente alocución queda claro y es convincente, desde luego, como para acompañar a esa demanda política, la necesidad de que haya transparencia de parte del gobierno federal, que diario se da baños de esa pureza y sin embargo estamos viviendo horas muy complicadas, muy intensas, muy tensas por lo que está haciendo el gobierno estadounidense en relación con funcionarios públicos del gobierno federal. Transparencia es lo que demanda Ricardo Anaya cuando señala que tenemos el derecho a saber cuáles fueron las razones puntuales por las cuales se le retiró la licencia a la gobernadora de Baja California. Transparencia agregamos nosotros en etcétera para saber si ella es la única o solo fue un traspiés verbal el de Claudia Sheinbaum cuando habló de otros casos y después guardó silencio y dijo que mejor no pormenorizaría al respecto. Transparencia para saber el hecho de si están siendo o no investigados los gobernadores de Tamaulipas y de Sinaloa, los exgobernadores de Tabasco y de Morelos. Es y nada más es la única manera en la que vamos a estar enterándonos de todo esto a través de las filtraciones, a través de los rumores, porque déjenme decirles a ustedes en etcétera que con la falta de opacidad lo que ocurre justamente es la difusión de rumores y especulaciones. Nosotros no nos prestamos a ellas, pero en efecto, fuentes muy cercanas a el gobierno de Tamaulipas nos han informado a mí en lo personal que en efecto sí fue retirada la visa del gobernador de Tamaulipas y que éste se encontraba incluso devastado. No podemos nosotros ni debemos asegurar, ni aun siquiera teniendo una fuente que por obvias razones no revelamos, sea muy cercana a Américo Villarreal, pero sí les podemos decir a ustedes que en efecto Ricardo Anaya tiene razón cuando precisamente para evitar situaciones volátiles como estas es que el gobierno mexicano tiene que informar. Y si no lo sabe, que es difícil creerlo, pero y si no lo sabe, tiene el gobierno mexicano la obligación de enterarse estableciendo con su homólogo estadounidense los niveles de información requeridos para que los mexicanos también estemos enterados. Y es que no solo se trata del derecho a saber, sino de la situación política que sobrevendría en nuestro país y el dislocamiento incluso político que sobrevendría en el país si esto se sale de control, si esto no lo puede ni lo sabe manejar el propio gobierno. De tal manera que este discurso que estamos nosotros aquí presentándoles a ustedes de Ricardo Anaya, sin lugar a dudas, es de la mayor importancia para que en efecto los mexicanos sepamos de una vez por todas qué es lo que está pasando con varios de los funcionarios que ustedes tienen en mente en estos momentos de Morena y su posible colusión con los grupos del crimen organizado, porque además tiene razón de nuevo Ricardo Anaya, los chapitos van a cantar. Sobre el tema de la gobernadora queremos hacer dos exigencias muy puntuales. La primera es, exigimos transparencia. Se ha especulado que tiene que ver con una complicidad con el crimen organizado, particularmente en temas de huachicol fiscal. Exigimos transparencia. Queremos saber si la razón por la que se retiró esa visa tiene que ver con que estaban lavando dinero del crimen organizado concretamente relacionado con el huachicol fiscal.
se tiene que transparentar y esa es nuestra primera exigencia. Y la segunda exigencia es para el gobierno. Que el gobierno rompa ya el pacto de impunidad. Es un secreto a voces que muchas y muchos servidores públicos de muy alto rango están vinculados con el crimen organizado. ¿Por qué nos tenemos que venir a enterar cuando nos lo dice otra nación, en este caso Estados Unidos? Lo que nosotros le pedimos al gobierno mexicano es que rompa ya el pacto de impunidad, que nos dejemos de enterar por naciones extranjeras y que el propio gobierno mexicano procese a aquellos servidores públicos de alto nivel, incluyendo gobernadores y gobernadores, donde haya evidencia de que están vinculados con el crimen organizado. En resumen, tenemos dos exigencias. La primera es que se transparente la razón por la que le retiraron la visa, y la segunda, que se rompa ya el pacto de impunidad. Basta de que nos estemos enterando de la complicidad de los gobernadores de Morena con el crimen organizado, porque nos lo tiene que venir a decir Estados Unidos, que no lo sabe el gobierno mexicano, que se rompa el pacto de impunidad y se procese a quienes anden en malos pasos cuando haya evidencias. ¿Cómo ves el papel en estas circunstancias del esposo de la gobernadora expanista? Por eso es nuestra exigencia de transparencia, porque lo que se ha dicho es que ella y o su familia están vinculadas con hacer dinero en una actividad que es criminal, que se llama huachicol fiscal, y que están lavando ese dinero en Estados Unidos. Pues que se transparente cuál es su nivel de participación y cuáles van a ser las consecuencias de esta actividad. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Y, senador, un poco abonando a lo que estamos comentando de la faltó lo gobernadora. de los chapitos, ¿se lo comento rápido, Félix? Sí, claro. En el mismo sentido, ¿por qué nos tenemos que enterar de la información gracias a otro país? Porque no hay duda, los chapitos van a cantar y nos vamos a enterar de muchas cosas, porque el gobierno norteamericano no ofrece inmunidad a cambio de nada, lo ofrece a cambio de información. Y esto me lleva a reiterarle la exigencia al gobierno mexicano, que se rompa ya el pacto de impunidad. No puede ser que solo nos enteramos de información, de vínculos de políticos con el crimen organizado cuando interviene otro país. Y por supuesto, debe haber mucha gente, particularmente de Morena, que en este momento está temblando, porque no hay duda de que estos señores van a cantar y van a dar información. Esto me lleva nuevamente a exigir que el gobierno mexicano rompa el pacto de impunidad y que no dependamos de Estados Unidos para enterarnos de información, particularmente de vínculos de políticos con el crimen organizado. Sí, senador. Regresando al tema de la gobernadora, el exgobernador Jaime Bonilla, incluso senador, la denunció, que tenía vínculos, y desestimaron esa información. ¿Tendría que volverse a revivir esa información? Es que por eso la exigencia es romper el pacto de impunidad. Tiene razón Félix. Desde hace meses, si no es que años, un miembro de su propio partido hizo acusaciones muy graves. ¿Que no se investigó lo que el exgobernador había denunciado? Lo que tenemos es un problema gravísimo que se llama pacto de impunidad, donde quienes están en el poder defienden a los que son de su mismo partido. Eso es lo que se tiene que acabar.